¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver el tema de enlaces químicos, que ya es nuestro primer video de química en este canal y de aquí pues en adelante a seguir con estos temas de la materia. Bueno, de entrada, ¿cómo definimos los enlaces químicos? ¿Qué son los enlaces químicos? Básicamente se pueden definir como las fuerzas de interacción entre dos átomos que les va a permitir realizar una unión estable. Por de ahí el nombre enlace. El enlace, la idea que nos transmite es la unión entre dos átomos, sea cuales sean estos, mientras esa unión sea estable, bueno, se va a establecer un enlace químico, lo cual va a formar entonces una molécula a nivel microscópico y el conjunto de moléculas pues ya entonces estará formando un compuesto. Vamos a ver antes de eso, de los enlaces como tal, conceptos previos que necesitamos que son fundamentales, en este caso son los símbolos o estructuras de Lewis o de Lewis y el concepto de la polaridad de enlace. Así que, ¿cómo voy a construir una estructura de Lewis o de Lewis? Utilizando el símbolo químico del elemento, en este caso Mg representa el magnesio, ubicado en la familia 2 de la tabla periódica, y con puntos a los electrones de valencia. Los electrones de valencia también tienes que saber en este punto que son los electrones que se encuentran en la última capa o en la capa más externa del átomo. En este caso el magnesio lo voy a poder yo ubicar mediante su familia nuevamente, que es la 2, y el número de grupo de familia, recuerda que son verticales las familias en la tabla periódica, te va a proporcionar también el número de electrones de valencia. Entonces, como el magnesio se encuentra en la familia 2, 2A, pues va a tener también dos electrones de valencia o en la capa externa del que se representan cada uno con un punto. Luego tenemos lo que es la regla del octeto de Lewis, que nos dice, para que un átomo sea más estable, deberá tener este número de electrones de valencia, 8 electrones de valencia, de ahí el nombre octeto, o en la capa de valencia, en la capa más externa. Si el átomo tiene más estos 8 electrones ahí, pues va a ser más estable. Y esta regla de hecho se basa en la observación de que en la tabla periódica los elementos que están en la familia 8, excepto el helio que solamente tiene 2 electrones, de ahí para abajo el helio, el neón, bueno, el neón, el argón, el criptón, el xenón, etcétera, van a tener igualmente, como dice el número de familia, 8 electrones de valencia. Y al tener estos elementos 8 electrones de valencia, resulta que son sumamente estables. De hecho, a los gases nobles también se les llama o se les conoce con el nombre de gases inertes. Inerte quiere decir en química que no es reactivo, lo que no reacciona con otras sustancias. Y efectivamente estos elementos son tan estables que ya no necesitan combinarse con otros elementos y permanecen en forma aislada. Por eso es que se utilizan para aplicaciones donde no se necesitan reacciones indeseables de combustión, por ejemplo, que pueden generar explosiones. Como estos son elementos gaseosos, se pueden utilizar atmósferas con esos elementos y son atmósferas inertes para controlar diferentes sustancias o reactivos. Entonces en eso se basa la regla del octeto, en que por razones energéticas en los orbitales atómicos estos elementos de la familia 8A son sumamente estables y de hecho lo que ocurre en la naturaleza es que los demás elementos van a buscar parecerse en ese sentido a los gases nobles o inertes, completando de alguna forma 8 electrones en su capa de valencia. Eso lo vamos a estar siguiendo, aunque también hay excepciones a esta regla. Como ya decíamos, el helio solamente va a tener 2 electrones en la capa de valencia y el átomo de hidrógeno, que es el primero, también máximo podría tener solo 2 electrones en la capa de valencia o en su última órbita. Esto se da así con estos elementos, el hidrógeno y el helio, porque son átomos sumamente pequeños, entonces realmente no pueden soportar o atraer 8 electrones, es un número muy grande, y estos núcleos en sus protones no tienen la suficiente fuerza eléctrica de atracción para sujetar 8 electrones. También hay otras excepciones que se dan al revés.
que son sobre todo elementos de los periodos 4 hacia abajo, con los no metales, en la región de no metales. Aquí más bien al revés, muchas veces estos no metales que están en el periodo 4 hacia abajo van a generar una serie de electrones que van más allá de 8. A eso se le conoce como hipervalencia. Ya estaremos hablando de otro video, si es que ustedes necesitan saber estructuras de Lewis o de Lewis de elementos más complicados. Bueno, lo estaré abordando en otro video para que este no sea tan largo. Luego, pues entonces vamos a ver el concepto de la polaridad del enlace, que nos dice, esta es una descripción de la distribución de los electrones dentro de un enlace. Vamos a ver cómo se distribuyen los electrones en torno a un enlace químico. Generalmente los electrones no se distribuyen de forma equitativa, a menos de que estemos hablando de un elemento unido consigo mismo, o mejor dicho, átomos del mismo elemento que se unen entre sí. Pero fuera de ahí la distribución de electrones no es equitativa. Siempre va a haber un elemento que tenga, un átomo, un elemento que tenga más electrones que el otro. ¿Y eso cómo lo vamos a poder determinar? Esta distribución de electrones o distribución electrónica en la molécula, mediante este concepto muy importante, clave en los enlaces químicos y básicamente en toda la química, la electronegatividad. La electronegatividad se define como está aquí escrito, como la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones dentro de un enlace químico con otro átomo. Entonces, al haber dos átomos enlazados, el que tenga mayor capacidad para atraer los electrones, decimos que es el átomo de mayor electronegatividad o más electronegativo. En la tabla periódica vamos a tener nosotros la predicción de esta propiedad, ya que resulta que los elementos entre menor carácter metálico tengan, más electronegativos son. Tenemos metales del lado derecho de la tabla periódica y al revés los no metales del lado derecho. Metales del lado izquierdo, no metales del lado derecho, y por aquí en medio están los metaloides, que son 7 elementos en forma escalonada y que son intermedios entre las propiedades o características físicas y químicas de metales y no metales. Los metaloides, entonces, cuando nosotros nos estamos aprendiendo la tabla periódica, lo básico, ¿no? Que en sí va a ser el magnesio. Aquí, por ejemplo, me aprendo su nombre y su símbolo. ¿Y qué también me debo aprender? O por lo menos ubicar si es un metal, un no metal o un metaloide. Eso es lo más elemental que tienes que saberte de la tabla periódica, para que, bueno, en el caso también de que no te permitan sacar la tabla, o como los exámenes de admisión que te pueden proporcionar una tabla periódica pero con los datos más básicos, que son esto, el símbolo sin nombres, te pueden proporcionar nada más la masa atómica y el peso atómico, el número atómico, perdón, peso atómico o masa atómica lo mismo, y número atómico. Eso es lo que te pueden proporcionar en esta tabla, pero no viene el código de colores en estas categorías de metales, no metales y metaloides. Por lo tanto, tú tienes que ubicar esos elementos. Mi sugerencia en ese sentido es que primero recuerdes cuáles son los metaloides, que son menos 7, luego los no metales, que son unos 18, y el resto por lógica tendría que ser metales, que son la gran mayoría. Eso lo vamos a estar utilizando mucho también en este tema de enlaces químicos, sin duda alguna. Así que ahora vamos a ver pues ya propiamente los enlaces. Dentro de los enlaces químicos, bueno, pues vamos a ver lo que es el enlace iónico primeramente. El enlace iónico se va a establecer por transferencia de electrones entre un metal con un no metal. Entonces vamos a poner esto en forma resumida. M sería para el metal y Nm pues no metal. Se van a transferir electrones siempre, un cierto número de electrones del metal hacia el no metal. Y esto va a generar que se formen cargas eléctricas positiva en el metal y negativa en el no metal.
es decir, se van a formar iones. Recuerda que los iones son átomos con carga eléctrica simplemente, entonces los iones tendríamos dos categorías porque existen dos cargas eléctricas, la llamada positiva y la carga llamada negativa. En el caso de los iones positivos se les da el nombre de cationes y a los iones negativos de aniones. Así que voy a tener la formación de un catión y de un anión, y entonces por fuerza electrostática, recuerda esto es de la electricidad básica, de la física básica, cargas de diferentes signos como aquí, ¿qué ocurre? Pues hay una fuerza de atracción entre ellas, que es lo que también ven en la ley de Coulomb. Pues exactamente ocurre lo mismo, hay una fuerza de atracción, una fuerza eléctrica de atracción entre el catión y el anión, y eso va a establecer una unión, un enlace que ya es estable. Así se va a estar estableciendo o formando el enlace iónico. Vamos a ver aquí un par de ejemplos, por lo menos. Y empezamos con uno clásico, ¿no? El cloruro de sodio, que es la sal convencional de mesa, contiene sodio y cloro. Su representación en la estructura o símbolo de Lewis o de Lewis es la siguiente. Vamos a poner los símbolos químicos. El sodio, que es Na, vas a ver cuántos electrones en su capa de valencia tiene, de acuerdo a la familia. Se encuentra en la familia 1A, va a tener entonces un electrón en su capa de valencia únicamente. Mientras que por otro lado el cloro se encuentra ubicado en la familia 7A y por lo tanto también tendrá ese mismo número de electrones de valencia, que serían 7. Aquí los puedo representar de forma distinta con cruces para que no se confundan con los del sodio. Y entonces, ¿cómo se va a poder establecer esta unión, este enlace entre el sodio, que es un metal, familia 1A, y el cloro, que es un no metal, está en la familia 7A del lado derecho? Por la transferencia de electrones, como ya estábamos diciendo en la definición. Y la transferencia de electrones siempre se va a dar del metal hacia el no metal. De esa manera, entonces, también se va a cumplir la regla del octeto. Los metales, entonces decíamos esto de la electronegatividad, es la capacidad para atraer electrones dentro del enlace. Resulta que la electronegatividad aumenta en la tabla periódica hacia la derecha. ¿Sí? Entre más hacia la derecha esté el elemento es más electronegativo, o entre menos carácter metálico tenga o mayor carácter no metálico tenga, como lo quieras ver, va a ser más electronegativo. Y también aumenta hacia arriba. Entre más hacia arriba vayamos en la tabla periódica, entre más ascendamos, entonces también más electronegativo es el elemento. Excepto la última familia, la 8A. Recuerda que la familia 8A son gases inertes y ya no van a reaccionar, ya están completos en su capa de valencia, ya no necesitan unirse a otros elementos. Así que cuando nosotros ubicamos quién está más a la derecha y más arriba en la tabla periódica sin tomar en cuenta la familia 8, van a encontrar que es el flúor. El flúor, de hecho, pues se conoce, se sabe experimentalmente también. Hay estas electronegatividades ya se han medido desde hace decenios y se ha confirmado experimentalmente en laboratorio que el flúor es el elemento con mayor capacidad para atraer electrones, es decir, el elemento más electronegativo que se conoce. Entonces el cloro o los no metales en general son más electronegativos porque son los que están más a la derecha respecto a los metales, y por eso es que tienen mayor capacidad de captar o de jalar esos electrones. Así que este electrón va a ser transferido del sodio hacia el átomo de cloro. El sodio se queda con su siguiente capa de electrones, mientras que el cloro ya va a estar con sus 8 electrones completos, con su capa de valencia completa, el octeto completo, y se establece la formación de cargas eléctricas, ya que el sodio, al transferir un electrón, al perder un electrón, el electrón tiene carga negativa.
Al perder una carga negativa ya no es un átomo neutro, sino que se vuelve positivo. Ponemos más 1, el más porque queda con carga positiva y 1 porque es un electrón, únicamente aquí un electrón, que es el que se está transfiriendo hacia el cloro. Y el cloro ahora al revés, va a quedar con una carga de menos 1, ya que pues la carga negativa es que gana una carga negativa y el 1 que gana un electrón, exactamente un electrón. Y así tenemos la representación de la estructura de Lewis de un enlace iónico, en este caso para el cloruro de sodio, donde tenemos el catión bien establecido, el catión de sodio, y el anión de cloruro bien establecido. Cargas de diferente signo se atraen y tengo una unión estable que forma esta nueva sustancia, la sal. Partiendo de sodio, que es un metal, el cloro, que es un no metal, se forma una sustancia nueva gracias a este enlace, en este caso iónico. Sí, vamos a ver otro ejemplo más, además del cloruro de sodio. Para que nosotros veamos la formación de estos enlaces. Por ejemplo, el óxido de aluminio tiene esta fórmula. Y ahora quiero que veas antes que nada que el aluminio es un metal, ¿sí? Se encuentra en la familia 3A, anda por aquí el aluminio. Y el oxígeno es un no metal, se encuentra en la familia 6A, pertenece a los no metales. Entonces, metal y no metal ya te está diciendo, como aquí en la definición, se establece un enlace iónico con transferencia de electrones del metal, en este caso del aluminio, hacia los oxígenos. Pero la diferencia es que tengo una fórmula que ya no es 1 a 1, sino tengo 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. En este ejemplo, entonces, la estructura o símbolos de Lewis van a quedar de esta manera. De entrada vamos a alternar un átomo de aluminio, un oxígeno, uno de aluminio, y así hasta tener 3 de aluminio, perdón, 2 de aluminio, aquí estoy al revés, ¿no? Entonces, oxígeno, aluminio, ahora sí, tener 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. Busquemos entonces las familias dentro de la tabla periódica. Para el oxígeno, el caso del oxígeno está en la familia 6. Entonces voy a poner 6 puntitos, se agrupan de 2 en 2 o en pares. 6 puntitos que son sus 6 electrones o representan sus 6 electrones de valencia. Para el oxígeno los voy a poner así. Ahorita van a ver por qué. Este que está en medio va a recibir uno de cada lado, de cada aluminio. Y este último átomo de oxígeno también tiene sus 6 electrones de valencia. Los átomos de aluminio van a tener, de acuerdo a la familia, 3 electrones de valencia, ya que está en esa misma familia, en la familia 3. Entonces vamos a poner 3 puntitos alrededor de los átomos de aluminio. Y se van a transferir entonces electrones de los átomos de aluminio hacia los átomos de oxígeno, cumpliendo con la regla del octeto. En este caso, para el oxígeno, que es más electronegativo, es el que va a captar o va a recibir esos electrones. En este caso, a este átomo de oxígeno, bueno, tiene 6, para 8 le faltan 2. Estos 2 electrones que ven aquí se van a transferir al oxígeno del lado izquierdo. Ya va a tener 8. Luego, este oxígeno, bueno, también tiene 6, requiere 2. En este caso, la estructura de Lewis o Lewis propone que estos 2 electrones, uno de cada aluminio, de cada átomo de aluminio, se transfieran o sean donados hacia este oxígeno que está en medio, y estos 2 electrones van a ser transferidos al último oxígeno. De tal manera que cuando nosotros escribimos ya la estructura completa de Lewis, con sus cargas y sus respectivos electrones, todos los átomos de oxígeno ya tienen los 8 electrones o el octeto de electrones de valencia completado.
el átomo de aluminio se queda con su siguiente nivel electrónico o de electrones, y lo mismo estaría dibujando para los demás átomos de oxígeno y el de aluminio. Las cargas formalmente establecidas, cargas eléctricas, ahí está, ¿no? Cada uno con 8 de los oxígenos, y los dos átomos de aluminio con su siguiente nivel ya no se representan esos electrones con los puntos. Finalmente tengo que establecer el número de carga formal eléctrica que tienen estos átomos, viendo que, bueno, los negativos porque reciben electrones, recuerda, no metal se hace anión, metal se hace catión porque dona electrones, transfiere electrones. ¿Cuántos electrones? Ahora vamos a ver, este oxígeno, ¿cuántos electrones recibe? Exactamente vemos aquí que recibe 2 electrones, entonces su carga formal es de -2. El aluminio en total aquí, ¿cuántos electrones dona? 2 del lado izquierdo y 1 del lado derecho. 2 más 1 son 3 electrones en total que el aluminio está dando. El oxígeno igualmente en medio está recibiendo en total 2 electrones, 1 de cada lado por cada átomo de aluminio. Y este oxígeno ha recibido también 2 electrones. Este aluminio ha donado 2 más 1, 3 electrones. Y así entonces tenemos las cargas formales de signos contrarios que permiten la atracción y la unión de estas sustancias para formar el óxido de aluminio. De tal manera que entonces los enlaces iónicos, aquí pues son ejemplos y podemos seguir dando muchos más ejemplos, pero la idea esencial que tienes que tener en cuenta es los conceptos que vimos desde el inicio de este tutorial. Lo que es la electronegatividad, cómo se construye una estructura de Lewis o Lewis, lo que es también el manejo de los electrones de valencia y la regla del octeto, que principalmente se le va a dar prioridad a que la cumplan los elementos más electronegativos. En este caso, para enlaces iónicos, pues los no metales, ¿no? Finalmente, para el enlace iónico, recordar cómo se lleva a cabo entre un metal y un no metal, con la transferencia de electrones siempre del metal hacia el no metal y con el establecimiento de los iones. Por eso se llama enlace iónico, porque se forman iones, catión y anión. De esta manera entonces vamos a concluir esta primera parte del tema de enlaces químicos, para que no sea demasiado largo el vídeo, y para el próximo vamos a abordar los enlaces exclusivamente covalentes, polar, no polar, enlace covalente de coordinación y el enlace metálico, para acabar con los enlaces que se forman dentro de las moléculas o intramoleculares, porque también tenemos enlaces intermoleculares. Inter es por fuera de las moléculas también se forman enlaces que son de otros tipos, como los puentes de hidrógeno, los de Van der Waals, como son las fuerzas de dispersión de London, entre otros más. Entonces, pues con esto considero que es suficiente por el momento y nos vemos en el próximo video.